A veces la historia nos regala personajes tan excepcionales que parecen salidos de una novela. Personas que desafiaron su tiempo, que cruzaron océanos, montañas y selvas en busca de conocimiento y que al hacerlo transformaron la manera en que entendemos el mundo. Uno de esos nombres brilla con fuerza propia: Alejandro de Humboldt. Imaginemos el mundo a fines del siglo XVIII. Europa está sumergida en el auge de la Ilustración, esa época de luces, de razón y de curiosidad infinita. Los científicos empiezan a ver la naturaleza no como un conjunto de fenómenos aislados, sino como un sistema complejo, lleno de relaciones y equilibrios. En ese contexto nace Humboldt, un hombre que quiso comprenderlo todo, desde la formación de las montañas hasta los movimientos de los pueblos, desde las corrientes oceánicas hasta las lenguas indígenas de América. Hoy, en Historia para Llevar, viajaremos junto a él en uno de los recorridos más fascinantes de la historia de la ciencia, su viaje por la Nueva España, y exploraremos su obra más importante sobre nuestro territorio, el ensayo político sobre el reino de la Nueva España, un libro que cambió la manera en que el mundo veía a México, incluso antes de que existiera como nación independiente. Alejandro de Humboldt nació en Berlín en 1769, en una familia noble prusiana. Desde muy pequeño mostró una curiosidad inagotable. Se interesó por la botánica, la geología, la física, la astronomía y sobre todo por la observación directa de la naturaleza. Mientras otros jóvenes de su clase social se preparaban para la vida cortesana o militar, Humboldt pasaba horas recolectando piedras, clasificando plantas y haciendo mediciones. Su madre lo alentó a estudiar y pronto se formó en las universidades de Gotinga y Friburgo, donde se empapó del pensamiento ilustrado y de las ideas de filósofos como Kant. Sin embargo, lo que realmente lo definió fue su espíritu aventurero. Después de un tiempo trabajando en la administración minera prusiana, renunció. No quería una vida de escritorio, quería ver el mundo con sus propios ojos. En 1799 consiguió autorización de Carlos IV de España para explorar los territorios americanos del Imperio Español, algo muy poco común para un extranjero. Así inició una expedición que duraría 5 años y que lo llevaría a recorrer miles de kilómetros por América del Norte, Central y del Sur. Lo acompañaba su fiel colaborador, el botánico francés Aimé Bonpland, y juntos se convirtieron en una especie de laboratorio ambulante. Cargaban instrumentos para medir la temperatura, la presión atmosférica, la composición del aire, el magnetismo terrestre y la altura de las montañas. Eran literalmente la ciencia caminando. Durante su recorrido por el continente, Humboldt ascendió al Chimborazo, en los Andes, considerado entonces la montaña más alta del mundo. Estudió los ríos Orinoco y Amazonas, investigó corrientes oceánicas, volcanes, climas y especies. Pero también observó la vida humana, los pueblos, las lenguas, las costumbres, los sistemas de trabajo y las desigualdades sociales. Su mirada era total. Veía al planeta como un todo interconectado, donde el entorno natural y las sociedades humanas formaban parte del mismo equilibrio. Esta idea sería central en toda su obra posterior y de hecho lo convertiría en el precursor de la geografía moderna y de la ecología. Pero entre todos los lugares que visitó, hubo uno que lo marcó de manera especial: la Nueva España, el corazón del Imperio Español en América. Desde el puerto de Guayaquil, en la actual costa de Ecuador, Humboldt embarcó rumbo al puerto de Acapulco en el Océano Pacífico.
Arribó el 22 de marzo de 1803. Acapulco en ese tiempo era una puerta vital del comercio global. Allí llegaban los galeones de Manila con productos de Asia, como sedas, porcelanas, especias, y partían hacia Filipinas las riquezas del virreinato. Humboldt, fascinado, observó aquel ir y venir de mercancías y culturas, la fusión de mundos que definía el comercio transpacífico. Desde Acapulco inició su recorrido por tierra hacia Taxco, Cuernavaca y la Ciudad de México, internándose en un territorio que pronto lo deslumbraría por su diversidad natural y humana. Humboldt no era un turista ni un simple viajero curioso. Era un observador meticuloso que cargaba con él instrumentos de precisión: barómetros, sextantes, termómetros, brújulas, telescopios. Medía la altitud de las montañas, la temperatura del aire, la composición del suelo, las corrientes de los ríos y hasta el magnetismo terrestre. Pero también miraba más allá de los datos. Conversaba con campesinos, con mineros, con sacerdotes y funcionarios. Observaba las costumbres, la estructura social, la economía, la educación y la vida cotidiana del virreinato. Visitó Toluca, Guanajuato, Querétaro, Puebla, Veracruz y Valladolid, hoy Morelia, además de numerosas minas y haciendas. En Guanajuato exploró la mina de la Valenciana, una de las más ricas del mundo en aquel tiempo, y en Pachuca estudió los métodos de extracción de plata. Lo que más impresionó a Humboldt no fue solo la riqueza natural de la Nueva España, sino sus contrastes. Por un lado, un territorio inmenso y fértil, con una diversidad ecológica sin igual. Por otro, una sociedad marcada por las desigualdades. Desde su mirada ilustrada, Humboldt fue crítico. Señaló que la prosperidad del virreinato estaba frenada por el monopolio comercial de la corona y por un sistema social basado en privilegios. Le preocupaba la situación de los pueblos indígenas, que describió como herederos de civilizaciones admirables, pero víctimas de una dominación prolongada. En sus escritos afirmó que los hombres son iguales bajo todos los climas, una frase que resumía su visión humanista y su rechazo a toda forma de discriminación. Después de un año de intensas exploraciones, Humboldt preparó su salida. En marzo de 1804 abandonó la Ciudad de México y viajó hacia el puerto de Veracruz en la costa del Golfo. Desde allí zarpó rumbo a La Habana, donde permaneció algunos meses revisando sus notas y completando observaciones científicas. Fue en Cuba donde comenzó a organizar el enorme caudal de información que había reunido sobre la Nueva España. Más tarde regresó a Europa, llevando consigo cientos de mapas, tablas, dibujos, especímenes botánicos y minerales, además de miles de páginas de observación. Ya instalado en París, Humboldt comenzó a escribir su gran obra sobre México. En 1808 apareció el ensayo político sobre el reino de la Nueva España, texto monumental en 5 volúmenes que abarca geografía, geología, economía, minería, agricultura, comercio, población, historia y cultura. El ensayo político fue mucho más que un libro científico. Fue una radiografía completa del virreinato y al mismo tiempo una reflexión sobre su futuro. Humboldt describió con rigor los recursos naturales y las formas de producción, pero también se detuvo en los problemas sociales, las injusticias y la necesidad de reformas. Sus análisis sobre la riqueza minera son célebres. Explicó cómo las minas de Guanajuato, Zacatecas y Pachuca producían enormes cantidades de plata,
pero cómo esa riqueza no se traducía en bienestar general. Criticó la falta de inversión en educación y en infraestructura y subrayó el potencial agrícola del país si se rompían las trabas del monopolio de la corona. Además, dedicó extensos pasajes a las culturas indígenas, resaltando su conocimiento técnico y su sofisticación intelectual. Admiró la precisión del calendario mexica, la arquitectura de Teotihuacán y la habilidad agrícola de los pueblos mesoamericanos. El ensayo político sobre el reino de la Nueva España tuvo un impacto inmediato. En Europa asombró por la cantidad de datos y por la amplitud de su enfoque. En América se leyó con un sentimiento de orgullo y al mismo tiempo de llamado al cambio. Los criollos ilustrados encontraron en Humboldt una voz aliada, un extranjero que había comprendido mejor que muchos gobernantes las causas del atraso virreinal. Su visión sobre la desigualdad, el potencial económico y la necesidad de autonomía resonó en los círculos intelectuales y políticos que poco después impulsarían la independencia. Simón Bolívar, que conoció a Humboldt en París, dijo de él una frase que resume su influencia. Humboldt hizo más por América con su pluma que muchos con sus armas. Más allá de su obra sobre la Nueva España, Humboldt dejó una huella inmensa en la historia de la ciencia. Fue de los primeros en concebir a la naturaleza como una red viva de relaciones, es decir, las plantas, el clima, los suelos y los seres humanos interactuando en equilibrio. Sus ideas anticiparon la ecología moderna, la geografía física y la climatología comparada. Científicos como Charles Darwin reconocieron que la lectura de Humboldt fue decisiva para sus propias investigaciones. Pero lo que distingue a Humboldt no es solo su genialidad científica, sino su sensibilidad. Fue un hombre que midió montañas, sí, pero también miró con empatía a las personas que vivían al pie de ellas. 2 siglos después, el nombre de Humboldt sigue vivo en México. Escuelas, calles, volcanes y parques llevan su nombre, pero más allá de los homenajes, su legado está en la forma en que ayudó a revelar al país ante el mundo. Su ensayo político fue la primera gran síntesis moderna de México y aún hoy sigue siendo una fuente fundamental para los historiadores. Humboldt nos enseñó que observar la naturaleza es también una forma de entender a la sociedad y que la curiosidad científica puede ir de la mano de la sensibilidad humana. Alejandro de Humboldt fue, sin exagerar, uno de los espíritus más universales de su tiempo. No conquistó territorios ni impuso ideas, los comprendió. Su paso por la Nueva España nos dejó una mirada lúcida, profunda y respetuosa sobre México en los albores del siglo XIX. El ensayo político sobre el reino de la Nueva España no solo describió un territorio, ayudó a forjar la imagen de una nación en gestación. Humboldt vio en este país una tierra de diversidad, de historia y de posibilidades. En Historia para Llevar, recordamos que la historia también la escriben los viajeros, los observadores y los soñadores. Si te gustó este episodio sobre Alejandro de Humboldt, te invitamos a seguirnos, compartirlo y suscribirte en Spotify y en YouTube para seguir descubriendo juntos las historias que nos conectan con nuestro pasado y nos ayudan a entender mejor el presente.